Hola amigos, quiero presentarles mi nuevo curso máster en PHP Moderno 7 y 8, programación orientada a objetos, PDO, MySQL, SQL, Postgres y SQL Server, el cual contiene más de 26 horas de video, 13 artículos, 21 recursos descargables, acceso de por vida, acceso desde dispositivos móviles y TV, certificado de finalización, sección de preguntas y respuestas. Es el curso más completo de PHP que podrán encontrar, donde no solo iremos desde los fundamentos, que es lo que vamos a ver aquí a continuación, vamos a ver la introducción, después los fundamentos, donde vamos a ver todo lo relacionado a PHP y lo vamos a ver en detalle. ¿Sí? Después vamos a pasar a ver formularios y vamos a empezar después de eso a realizar los proyectos. El primero de ellos es un conversor de longitud. Después vamos a ver los fundamentos de MySQL y vamos a crear un CRUD con PHP y MySQL. Vamos a ver la mejor forma y moderna y más segura de podernos conectar a una base de datos usando PHP, que es a través de PDO, y que nos permite conectarnos a múltiples motores de bases de datos como MySQL, Postgres. Por eso el título del curso, porque vamos a desarrollar proyectos utilizando los motores de bases de datos más populares. Aquí también hay un proyecto que es con SQL Server. Lo que pasa es que el título no me alcanzó, pero vamos a desarrollar un proyecto también conectándonos con PHP, PDO a SQL Server. Vamos a desarrollar una promoción, una agenda con Postgres y PHP. Vamos a utilizar algo de Ajax y SQL Server aquí. Tiene 5 secciones más. Vamos a implementarle a uno de los proyectos que habíamos desarrollado la autenticación, el login. ¿Sí? Después vamos a ver un capítulo introductorio a la programación orientada a objetos. Vamos a desarrollar una API RESTful completa con PHP para que vean que no solo podemos desarrollar proyectos web, sino APIs RESTful. Y por último, un proyecto completo utilizando PHP 8, la nueva versión de PHP liberada hace poco, con programación orientada a objetos, PDO y MySQL. ¿Sí? Recuerden que también tienen acceso a una sección de preguntas y respuestas por si tuvieran alguna duda. Les recomiendo mi curso, es excelente. He trabajado muy fuerte en este curso para darles lo mejor en PHP. También lo vamos a ir actualizando y para ustedes les voy a dejar un cupón de descuento, siempre lo van a encontrar aquí en mi canal, en la descripción de los videos de PHP. Si ustedes han aprendido PHP con mi canal de Render 2 Web, que tenemos un curso de MVC, tenemos otros videos así en el canal, imagínense lo que podrán aprender aquí. De todas formas, también hay una garantía de devolución por si no les gusta el curso. Entonces recuerden, aquí es el precio total del curso, este es el precio, pero en mi canal en YouTube, por ser suscriptor y por visitar mi canal, ustedes van a encontrar, vamos a verlo, aquí en este mismo video les voy a dejar en la descripción un link con el cupón incluido, pero ustedes lo van a poder encontrar también aquí en Render 2 Web, dándole clic aquí, y también cuando ingresen al video de presentación del curso también podrán acceder al cupón con el descuento. ¿Sí? Se los recomiendo, es un curso excelente, completo, profesional, es un máster en PHP. ¿Qué esperas? Inscríbete. Hola amigos, vamos a continuar con nuestro curso de PHP y aquí vamos a trabajar o a ver todo lo que tiene que ver con los archivos. Vamos a crear un nuevo archivo, le vamos a llamar precisamente archivos-php.php. ¿Sí? Creamos un bloque de código PHP y posteriormente voy a colocar aquí los comentarios acerca de lo que vamos a hacer. Vamos a aprender a listar archivos, validar archivos en carpetas, validar si el nombre es un archivo, buscar coincidencias de un archivo, crear un directorio, copiar archivos, convertir por ejemplo un archivo de configuración en un array, leerlo, cómo escribir en archivos, todo esto lo vamos a ver aquí. Entonces vamos a empezar con el ejemplo, con el primero de ellos, ejemplo 1, que nos va a permitir listar todos los archivos en un directorio. Esto no es sensible a las mayúsculas. Listo, entonces para hacerlo vamos a crear una variable ruta, la voy a llamar yo. Esta ruta le va a llamar, por ejemplo, carpeta 5 y le voy a poner punto y coma para cerrar la instrucción. Listo. Ahora vamos a crear una nueva variable que se va a llamar resultado. Resultado, aquí es donde vamos a empezar a utilizar la primera instrucción que es el scandir, que nos permite escanear y buscar si existe
o permite listar los archivos que están en un directorio. Scandir ruta. Listo. Por último vamos a hacer un var dump de resultado. Listo. Vamos a refrescar aquí localhost curso de PHP. Deben de tener siempre aquí el el Apache corriendo. Todavía no MySQL. Cuando empecemos ya la parte de MySQL sí es necesario que lo tengan corriendo. Por ahora no. Refrescamos aquí en local y vamos a abrir el archivo archivos php. Listo. El sistema no puede encontrar el archivo especificado porque no existe esa carpeta. Entonces lo que vamos a hacer aquí es crear esa carpeta. Control C. Vamos a ir a la ubicación donde venimos trabajando aquí y vamos a crear esa carpeta con ese nombre. Entonces ahora sí él debería encontrarla, ya tenemos ahí la carpeta. Entonces refrescamos y nos dice que nos muestra un array en la posición 0 y un array vacío, nos muestra solo el punto y los dos puntos porque no tenemos ningún archivo allí. Porque estos son como la navegabilidad, esto quiere decir que es la carpeta actual en la que me encuentro, el punto y los dos puntos es para devolverme hacia la ubicación anterior. Nos muestra eso. Ahora, si nosotros, por ejemplo, dentro de carpeta 5 creamos un archivo, vamos a dejarlo test1 y creamos un nuevo archivo, la idea es que nos los liste. test2.txt. Vamos a ver que ya dentro de carpeta 5 hay dos archivos, entonces vamos a refrescar. Y ahí nos aparecen, o sea que él nos está escaneando correctamente y nos está trayendo los archivos que están en esa carpeta, ¿sí? Ahora yo puedo hacer por aquí un salto de línea. Muy bien, para que esto se vea en otra línea. Vamos a imprimir sin los puntos. Vamos a utilizar un ciclo for each para esto, presionamos for each y tabulador. Y lo que vamos a hacer aquí es volcar resultado en, después de las, en una nueva variable que yo voy a llamar archivo. Listo. Ya dentro del cuerpo del ciclo for each voy a hacer una validación. If archivo no es igual a punto y archivo no es igual a dos puntos, lo que estamos haciendo es deshacernos del punto y dos puntos, es decir, que nos aparezcan estos registros, pero no nos aparezcan estos dos. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, imprimir el archivo y metemos un salto de línea allí para que se imprima en varios renglones. Control S para guardar, refrescamos y ahora sí tenemos test 1 y test 2. Ya no nos saca esto. Si queremos podemos ocultar esto, lo comentamos y refrescamos y solo nos traerá los nombres de los dos archivos que están allá, pero sin los dos puntos. Listo. Vamos a remover esos dos puntos. Si queremos hacerlo también lo podemos hacer. Entonces vamos aquí, un salto de línea, nuevo comentarios, remover, vamos a escribirlo así, el punto y los dos puntos, ¿sí? Una cosa es que aquí los estamos validando de que no me lea esos archivos con un condicional, pero necesitamos es removerlos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos aquí a archivos, creamos una nueva variable archivos que va a ser igual y vamos a utilizar uno de los métodos del array, que es el array div, que lo que nos permite es pasarle el resultado como un array, coma, y los valores que yo quiero remover, separados, entre comillas y separados, y separados por coma. En este caso es el punto, coma, otro valor que quiero remover es los dos puntos. Entonces simplemente hago un var dump, lo voy a copiar de aquí, de archivos.
control S y refresco aquí en el navegador, y esta vez me trae los archivos pero me quita los puntos, ¿sí? Ahorita vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo 2, este lo que nos va a traer es, o nos permite validar archivos en directorios o carpetas. Me gusta más el nombre carpetas. No trae los puntos, sin los puntos, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, nuevamente, escribimos aquí ruta, estamos reseteando la variable, le estamos dando un nuevo valor, vamos a colocar carpeta 6, vamos a escribir nuevamente resultado y va a ser igual a scandir, lo que nos va a permitir es escanear el directorio, ruta. Listo. Ahora, nuevamente hacemos el ciclo for each que tenemos acá. Lo pegamos y volcamos resultado nuevamente como un archivo, pero esta vez utilizamos un nuevo comando que se llama isFile, nos permite validar si es un archivo, ¿sí? Le pasamos la ruta, pero la ruta la tenemos que concatenar con un slash y el nombre del archivo. Entonces, si está correcto, simplemente pasamos el archivo, para lo cual refrescamos y no existe. Entonces vamos a crear nuevamente una carpeta 6. Esto no es sensible, entonces lo podemos colocar así, a pesar de que en el código lo escribimos con C mayúscula, aquí lo dejamos con C minúscula, y lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo acá, test10, ¿sí? Entonces él nos va a leer esa ubicación y vamos a ver qué pasa. Nos lee test10, pero esta vez no nos trae los puntos, ¿sí? Porque estamos utilizando la instrucción isFile, ¿sí? Que nos permite validar si es un archivo. El punto y los dos puntos no son archivos, entonces se deshace de ellos. Ahora vamos a buscar coincidencias de archivo en un patrón. Listo. Entonces vamos a escribir aquí un salto de línea, como siempre lo hacemos. Aquí vamos a tabular e intentar bien nuestro código. Nuevamente vamos a escribir aquí el resultado, a darle un nuevo valor a nuestra variable resultado y vamos a utilizar glob. Dentro de glob vamos a escribirle, por ejemplo, arrays.php, ¿sí? Vamos acá y vamos a hacer un var dump de resultado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Al refrescar, tenemos que ahí, si existe un archivo arrays.php en ese directorio, no lo va a encontrar, y efectivamente existe en esa ubicación, se llama arrays.php. ¿Qué pasa si yo me quiero traer todos los archivos que tengan extensión .php? Simplemente le coloco txt, asterisco.txt, que haya en esa ubicación. Voy a darle control S, refresco, y me trae que hay dos, contenido 15 y test5. Lo mismo si yo hago la prueba con todos los archivos PHP, control S, y ahí me los trae todos, ¿sí? Entonces, importante para buscar en una ubicación, utilizar glob, ¿sí? Muy bien, vamos a ver cómo crear un directorio. Listo, es sencillo, simplemente vamos a crear un bloque de código if. Dentro de donde está la condición, vamos a decir if no file exists. Si no existe el archivo, entonces creemos carpeta prueba 3.
¿sí? Y si no existe el archivo carpeta 3, entonces vamos a utilizar, o sea, hasta aquí solo estamos validando. Si no existe esta carpeta, pues creémosla. ¿Con qué comando? Con make dir, mkdir. Y abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, y copiamos el nombre aquí dentro. Simplemente lo pasamos entre comillas W simple. Y con eso ya estaremos creando un archivo. Vamos a ver en esta ubicación que no tenemos una carpeta que se llame carpeta prueba 3. Entonces al ejecutar este código, se creará. Voy a refrescar aquí y ya se creó. Miren que aquí está. ¿Sí me entienden? Entonces ya sabemos cómo crear un directorio o una carpeta, que es lo mismo. Vamos a ver cómo copiar archivos. Listo. Vamos a utilizar el comando copy, punto y coma. Copy nos recibe dos parámetros. El primero de ellos es la ubicación donde está el archivo inicial. Vamos a decir que en carpeta 1 existe o no esta carpeta. Vamos a decir que existe carpeta 1 sí, y hay un archivo que se llama archivo 1 txt y lo vamos a copiar a carpeta 5, ¿sí? Ese mismo archivo. Entonces, carpeta 1 slash archivo 1.txt, coma, el segundo parámetro es muy parecido, simplemente le vamos a copiar la ubicación a donde vamos a mover el archivo, ¿sí? Donde lo vamos a copiar. ¿A dónde lo vamos a copiar? A carpeta, bueno, copiémoslo a la carpeta nueva que es carpeta 3, que no tiene nada. Entonces aquí lo vamos a copiar de esta ubicación a esta ubicación que está en carpeta 3, el archivo 1txt. Control S y refrescamos en nuestro navegador. Vamos a abrir acá y vamos a abrir acá. En carpeta 1 está archivo 1 y en carpeta 5, perdón, en carpeta prueba 3 no hay nada. Entonces vamos a dejarlo aquí, vamos a ejecutar nuestro código y vamos a ver que archivo 1 se copió correctamente, ¿sí? Ya sabemos entonces cómo copiar archivos. Seguimos entonces y aquí vamos a ver cómo verificar si una carpeta o archivo existe. Listo. Entonces vamos aquí con un if. En la condición vamos a utilizar file exist y dentro de los paréntesis, bueno, creo que me faltó aquí crear la variable. Vamos a crear una nueva variable que se llama archivo y vamos a colocarle un nombre, test5.txt. Este es el archivo que vamos a verificar si existe o no. Vamos a copiarlo mejor aquí para que quede más ordenado nuestro código y se entienda qué es lo que estamos haciendo. Estamos verificando si una carpeta o un archivo existe. Si el archivo existe, ¿cuál archivo? Archivo 5, la variable que tiene este nombre de archivo. Pues entonces vamos a colocar aquí un eco, el archivo existe. Cerramos la instrucción con punto y coma y nos copiamos un salto de línea. Listo. Vamos acá. El archivo existe, sí, porque si yo voy a esa ubicación, aquí hay un archivo que se llama test5, véalo acá. Entonces efectivamente está funcionando, ¿sí? Si yo le cambiara el nombre, por ejemplo a test14, control S, ejecuto mi código, pues todavía no me imprime nada porque no he hecho la contraparte, que es el else. Dentro del else, simplemente, pues si no existe, entonces vamos a escribir el archivo no existe y también un salto de línea y también un die. Para que aquí muera la ejecución y de aquí en adelante ya no se ejecute más nuestro código de aquí para abajo, ¿sí? Simplemente le vamos a colocar aquí no hay archivos en el die y ahí muere la ejecución del programa, ¿sí? El archivo no existe. Me faltó cambiar aquí el texto. Muy bien.
porque hasta aquí nos está validando si el archivo existe o no. Pero vamos a hacer un poco más compleja esta parte dentro del if, una vez que valida que el archivo sí exista, y después del salto de línea, uy, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir un espacio aquí. Nótese que estoy dentro del primer if. Para entrar aquí tendría que ser que el archivo exista. Entonces aquí vamos a hacer un nuevo conditional if con su else. Mapiémoslo de una vez. ¿Cuál es la condición? Validar entonces, y lo voy a comentar aquí para que ustedes lo tengan más claro. Validar si es un directorio. Listo, esto es lo que vamos a hacer aquí. ¿Cómo lo hacemos? Con otra instrucción que se llama isDir. Ya dentro de los paréntesis del isDir, nosotros le vamos a pasar el archivo. Listo. Entonces, aquí si es un directorio, pues que nos imprima es un directorio. Nos podemos copiar esto de aquí. Es un directorio. Listo. Tabulamos bien para indentar. Y en ese caso entraría por esa parte si es un directorio. De lo contrario, es un archivo. Es un archivo. ¿Sí? Tenemos entonces la comprobación acá. Venir acá. Y no existe, pero si yo le pongo aquí test5, control S, nos dice que el archivo existe y que es un archivo. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, entrar aquí, borrar a este archivo test5 y en vez de eso crear una carpeta con el nombre test5? Ya no hay un archivo, pero sí hay una carpeta. Al refrescar me va a decir el archivo no existe, no hay archivos. Bueno, porque está entrando por ahí y tengo que quitarle aquí el txt. Control S, y nos dice el archivo existe, es un directorio. Entonces tendríamos que cambiar aquí el archivo o directorio existe y el archivo o directorio no existe, pues para que el mensaje de salida quedara correctamente configurado. Ahora si nos dice el archivo directorio existe y que es un directorio, entonces de esta manera estamos pudiendo evaluar primero si el archivo existe, sea una carpeta o sea un archivo, y si existe, que también nos arroje por pantalla si es un archivo o si es una carpeta o directorio. Ya podemos hacerlo de esta manera, ¿sí? Tenemos que, para el próximo ejercicio, este ejercicio, abrir, leer contenido de un archivo. Yo lo voy a copiar este textico por acá para no hacer más largo este video. Solamente con lo necesario. Existe formas de abrir, leer el contenido de un archivo y cerrarlo, pasándole ciertos parámetros de lectura, escritura o de adjuntar, ¿sí? Entonces, para yo hacer este ejercicio necesito primero comentar este DAI, porque si no entrara por aquí, pues entonces no me dejaría seguir ejecutando. Voy a comentarlo, listo, y sigo adelante con la ejecución. ¿Cómo puedo realizar entonces este proceso? Vamos a colocarle aquí método 1 para leer el contenido de un archivo. Entonces voy a colocar aquí nombre, archivo, y me voy a inventar un nombrecito aquí, contenido 15.txt, ¿sí? Después voy a leer el contenido. Entonces, para leer el contenido de un archivo, entonces voy a crearme una variable aquí que se llama contenido, y esta variable va a ser igual a una función de PHP que se llama file get contents, y dentro de los paréntesis, para que me reciba un parámetro, pues le vamos a pasar aquí el nombre del archivo, es decir, este de acá, ¿sí? Entonces ya tenemos el contenido. ¿Cómo podemos entonces imprimir el contenido? Estamos hablando no del nombre del archivo, sino el texto, por ejemplo, del contenido que tenga el archivo. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, coloquemos un salto de línea. Después del salto de línea, vamos a hacer un eco de contenido. Punto y coma y otra vez salto de línea. Bueno, hasta aquí todo está bien. El problema es que este archivo no lo tengo,
Entonces voy a crear un archivo, la idea es leer el contenido que está dentro de él. Entonces aquí creo un nuevo archivo, contenido 15.txt, y lo abro y le voy a colocar bienvenido al curso de PHP. La idea es que nos podamos leer ese texto. Entonces guardo, ya tengo información ahí y vamos a ejecutar nuestro programa. Nos dice bienvenido al máster en PHP, ¿sí? Entonces tenemos la información que necesitamos, contenido 15 txt, o creo que había otro archivo, entonces que este quedó con doble punto. Entonces vamos a eliminar este contenido 15.txt, un solo punto, y ahora sí al curso de PHP y en mayúscula. Entonces si yo lo ejecuto nuevamente me va a leer bienvenido al curso de PHP. Entonces ya sabemos entonces cómo podemos leer archivos y mostrar su contenido. Hay una segunda opción, ¿sí? Vamos entonces a nuestro editor de código. Método 2, dos puntos. Y aquí vamos a colocarlo así, la segunda opción. ¿Cómo podemos abrir el archivo? Entonces vamos a crear maneja archivo, una variable. Esta variable maneja archivo. Vamos a utilizar el comando fopen, que nos permite también abrir el archivo. ¿Cuál archivo vamos a abrir? Esta misma variable que está acá. Nombre archivo. ¿Listo? Vamos a colocarlo aquí. ¿Listo? Creo que nos está sobrando aquí este carácter. Y le vamos a pasar entonces una de las opciones que tenemos aquí, la R, que es solo de lectura. Entonces entre comillas simple doble le pasamos aquí la R, ¿sí? Entonces vamos a escribir aquí una variable nueva, tamaño archivo es igual file size, para obtener el tamaño del archivo, y nuevamente le pasamos este nombre de archivo. Muy bien, muy bien. Entonces aquí vamos a crear una nueva variable para leer ese contenido. Leer el contenido de ese archivo. Vamos a crear entonces una nueva variable que se va a llamar contenido 2, que va a ser igual a ¿qué? Vamos a utilizar una función de PHP que se llama fread. ¿Y qué recibe fread? Dos parámetros: el maneja archivo, que es donde está el archivo con el parámetro de lo que se puede hacer, si es de lectura, escritura, y también nos recibe el tamaño del archivo. Entonces aquí tenemos ya configurada la opción y simplemente vamos a hacer un eco de contenido 2 para mostrarlo. Este es el segundo método. Vamos a hacer un eco y lo que vamos a hacer aquí es mostrar contenido 2. No 1, sino contenido 2. Punto y coma, control S, refresco. ¿Sí? Y miren que en cualquiera de las dos opciones, en la primera o en la segunda, él nos dé el archivo. Ya ustedes tienen las dos opciones ahí, el método 1 y el método 2, que es este. ¿Sí? Lo pueden utilizar en todas sus aplicaciones sin ningún inconveniente. Ojo, con esta opción también tenemos que cerrar el archivo al final. Aquí podemos cerrar el archivo y eso lo hacemos con el comando fclose. Punto y coma, y aquí en el fclose simplemente le vamos a pasar no el archivo sino maneja archivo, que es el manejador de archivos que habíamos configurado. Si esto no va a imprimir nada en pantalla, pero sí necesitamos hacerlo. Ahora vamos a ver cómo escribir archivos. Muy bien. Entonces vamos a crear una nueva variable que se va a llamar maneja archivo 2. Yo me la voy a copiar de aquí. Maneja archivo, le voy a colocar 2.
Este maneja archivo, va a tener el fopen, va a tener el nombre de archivo, pero esta vez el permiso no va a ser de lectura sino de escritura, con W como lo mapeamos aquí, W write escritura. Entonces tenemos el tipo de opción que se va a utilizar. A esto le podemos añadir aquí antes del punto y coma or die y poderle pasar un mensajito en el caso de que no podamos escribir o no tengamos permisos de escritura sobre ese archivo. Hoy le podemos colocar aquí imposible escribir. Perfecto. Después del manejador de archivos 2 vamos a utilizar el fwrite, ya no el fread. Fwrite y fwrite nos recibe también dos parámetros. Primero, que nos va a recibir el manejador de archivos 2 y un textico, puede ser un string que le podamos pasar aquí que diga nos va a recibir el archivo, ¿sí? Y nos escribe en ese archivo, por ejemplo, bienvenido al curso de PHP, lo vamos a cambiar por otro texto y queremos colocar render 2 web, cursos render 2 web, ¿sí? Eso es lo que nos permite el fwrite, escribir en ese archivo. Y por último también tenemos que hacer un fclose para cerrar manejador de archivo 2. Es correcto. Listo, vamos a ver entonces cómo lo podemos aquí validar. Control S, vamos acá y aparentemente no hubo cambio, pero vamos a verificar el archivo contenido 15. Curso render 2 web, o sea que se escribió correctamente, ¿sí? Vamos a ver aquí cómo realizar la lectura de un archivo de configuración como un array. Eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué es un archivo de configuración? Nosotros como desarrolladores acostumbramos a crear archivos de configuración que PHP nos lea u otro lenguaje. Por ejemplo, cuando utilizamos nuestra aplicación necesitamos configurarle los colores, las fuentes. Este es un ejemplo, pueden ser muchas cosas. La URL, el dominio. Entonces tenemos un archivo de configuración. ¿Cómo se crea un archivo de configuración? Muy sencillo. Vamos a ir aquí. Por ejemplo, espérame un segundo. Vamos a crear un nuevo archivo o vamos a utilizar uno que yo ya creé que se llama configuración ejemplo.ini. Este es un archivo de configuración, ¿sí? Esto lo podemos leer desde PHP e interpretar como un array. Fuentes, fuente 1, Tiny Roman, Helvética, perdón, esto está mal aquí sería colores. Lo guardamos y ya. Los colores serían estos y las etiquetas serían estas, y puede tener cuantas cosas quiera en nuestro archivo de configuración y tiene la extensión .ini. Entonces aquí vamos a ver cómo leerlo, interpretarlo como un array también para que podamos trabajar. Listo. Entonces, configuración, vamos a crear una variable aquí que se llama configuración, es igual, y aquí es donde vamos a utilizar este comando que se llama parse ini file. Abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma, y entre las comillas le vamos a colocar el nombre del archivo de configuración, que en este caso es ejemplo.ini. Muy bien, aquí entonces vamos a hacer rápidamente un print r, porque esto es un array, y recordemos que para sacar o imprimir arrays podemos utilizar print r o bardum. Vamos a utilizar print r y le vamos a pasar la configuración. Control S, refrescamos y vemos acá que nos las lee correctamente, ¿sí? Pero qué tal si queramos volcar esto en un ciclo y poder acceder a cada uno de los valores. Vamos entonces con un salto de línea aquí. Después de este salto de línea, lo que nosotros vamos a hacer es un for each y lo vamos a leer de la siguiente manera. Configuración, volcamos configuración, ASCII value, lo dejamos así. Ustedes lo pueden colocar llave, valor,
key.valor, yo lo voy a dejar como está ahí por defecto, eso no es tan importante. Voy a escribir echo y quiero primero imprimir la llave key, lo quiero concatenar con este signo de igual y así para que se, como una flecha para que se interprete primero la llave y el valor que contiene, ¿sí? Ahora vamos a concatenar esto con el value, punto y coma. Simplemente vamos a copiar aquí un salto de línea para que se pueda ver esto en líneas separadas y vamos a probar. Control S, refrescamos y miren que ya tenemos aquí todos los valores, fuente 1, Times New Roman, fuente 2, color, y así podemos acceder a cada uno de ellos. Ya por fuera del ciclo, si quisiéramos por ejemplo traer a tag 2, desarrollo web, pues simplemente podemos acceder como un array, porque esto fue invocado y procesado como un array. Echo configuración y le vamos a pasar, ¿qué le vamos a pasar aquí? Vamos a acceder a tag 2, esta de acá, la ponemos acá en tag 2, punto y coma, y vamos a hacer un salto de línea. Podemos copiarlo de aquí. Control S, refrescamos y ahí pudimos acceder a desarrollo web. Muy bien, en este video hemos visto todo lo relacionado con los archivos, directorios, cómo crear, cómo leer, cómo volcar el contenido, cómo copiar de un directorio a otro, cómo crear archivos, cómo modificarlos, cómo borrarlos. Creo que esa parte me faltó. Podemos hacerlo aquí rápidamente. Voy entonces a acceder al if que tenemos acá, que nos valida si es un directorio. Vamos a volvernos a esta parte de aquí y después del comando que está aquí, vamos primero a copiar el archivo. Es decir, que si lo encuentra, vamos a copiar el archivo. Entonces podemos utilizar el comando que ya conocemos, copy. ¿Y qué vamos a copiar? Vamos a copiar el archivo, lo vamos a copiar a una nueva, lo vamos a copiar a una nueva ubicación, por ejemplo carpeta, en carpeta prueba 3. Vamos a copiar el archivo constantes-php.php. Lo vamos a copiar dentro de carpeta 3. No, perdón, el archivo test5 o la carpeta test5, que es la que está allí, test5, esta carpeta la vamos a copiar dentro de carpeta prueba 3. Podemos hacerlo con un archivo le podemos pasar la extensión aquí. Entonces vamos a dejar la test5, que es esta carpeta, la vamos a mover a esa otra ubicación. Entonces aquí le pasamos entonces la ubicación. ¿Cuál es la ubicación? Vamos aquí y es carpeta 3, pasamos aquí slash y le vamos a pasar también el mismo archivo porque debe pasar con el mismo nombre. Listo. Vamos a probar aquí en nuestro navegador, refresquemos. Vamos aquí, bueno, entonces nos dice que no puede ser una carpeta, entonces vamos a escribir test5.txt, control S, vamos a verificar que sí exista. Aquí está, bueno, no está el archivo, entonces vamos a crear uno nuevo que se llame test5.txt vacío. Entonces ahora vamos a coger el test5 y lo vamos a mover hacia la carpeta prueba 3. Refrescamos y vamos a verificar si efectivamente se copió. Carpeta prueba 3 y ahí tenemos test5. Listo, ya sabíamos hacerlo, aquí lo repasamos. Vamos entonces ahora, después de copiar, a realizar otro proceso que es renombrar el archivo, ¿sí? Entonces aquí utilizamos el comando rename, ¿sí? Rename nos recibe también dos parámetros. El primero de ellos es el archivo. Vamos a coger nuevamente a test5 porque test5 txt es el que quedó guardado en archivo, lo vamos a coger aquí, coma, y el segundo parámetro del rename sería el nombre del archivo renombrado. Ya no quiero que se llame test5 sino archivo test5 renombrado. .txt. Listo. Entonces vamos aquí, control S, vamos a nuestro navegador, refrescamos y aunque aparentemente no se hizo nada,
Volvemos acá y vamos a colocar aquí archivo-T5 renombrado, ¿sí? Ya no existe entonces el T5 porque fue renombrado y se cambió por este de aquí. Perfecto, ya aprendimos entonces cómo copiar, cómo renombrar archivos desde PHP. Aquí nos falta un último ejemplo, es cómo borrar un archivo. Es muy sencillo, utilizamos el comando unlink y aquí en el unlink vamos a buscar ese archivo. Vamos a copiar su nombre con F2 o clic derecho, cambiar nombre, como ustedes quieran. Copian todo, incluso la extensión. Y vienen y lo ponen aquí dentro del unlink que recibe simplemente el nombre del archivo y ya con eso lo borra. Si lo que va a hacer es primero, si lo copiáramos, lo copiamos y después lo borra. ¿Sí? Entonces, si existe el archivo en esa ubicación, guardamos, vamos a nuestro navegador, vamos a ver que el archivo sí existe acá. Lo voy a dejar aquí a mitad de pantalla para que lo vean y voy a refrescar en el navegador. Bueno, creo que aquí falta algo. Muchas gracias por ver el video, amigo, espero te haya servido. No olvides comentar y apoyarme con una suscripción a mi canal en youtube.com/render2web y también en nuestras redes sociales en facebook.com/render2web y en twitter.com/render2web.